Bueno, don Diego, buenas tardes, ¿cómo estamos? Querido compañero y sin embargo amigo Nardi. ¿Qué tal? Mira, te explico. ¿Qué te trae por las caras de Huelva? Te traigo una visita algo entrañable para ti y que, bueno, estamos, como todos nuestros telespectadores saben, en plena semana de celebración de la efeméride del 131 aniversario del Recreativo. Y digo, bueno, vamos a trasladar la prórroga al plató del amigo Diego Lopa, estas caras de Huelva que a tanta gente apasiona y que tantos seguidores tiene. Y vamos a hablar un poquito de la historia del Recreativo, que sé que tú fuiste partícipe de ella y que te gusta recordar. Bueno, yo sí, sobre todo de lo que yo he vivido a partir de los años 50. A partir de ahí te voy a hablar en primera persona. Lo anterior, para lo anterior tendríamos que traer a nuestro amigo Antonio de la O. Pero a partir de los años 50, que yo era socio ya del Recreativo, que he sido jugador de tenis de mesa del Recreativo, en fin, que está muy vinculado al Recre. Un Recre, 131 años son muchos años, ¿eh, Diego? Y además empezó debajo de donde estamos sentados nosotros ahora mismo. Justo debajo nuestra, en este salón de chimenea, se comenzó a gestar lo que luego ha sido y es, y esperemos que sea muchos años, el Recre. ¿Cómo era la Huelva aquella del Recre en su primer ascenso a segunda, a mediados del siglo XX, en esa ciudad pequeñita y acogedora? Hombre, era una Huelva entrañable. Ten en cuenta que yo ya era socio del Recreativo cuando ascendió a segunda, con lo cual era asiduo al campo del velódromo. Te puedo decir que Huelva prácticamente, urbanamente, acababa donde estamos nosotros ahora, en la Casa Colón. A partir de la Casa Colón había la Casa Colón a un lado, el kiosco de Paco Isidro al otro, y luego la Alameda Sunday, la acera izquierda prácticamente igual que está ahora, después de 60 años, ¿no? Hasta llegar al velódromo, y el velódromo, bueno, pues era una cosa muy entrañable, con sus gradas, algunas de madera, con la zona que era, digamos, como general, que era la que daba la espalda a la Alameda Sunday, que estábamos todo el mundo en pie, la puerta de los eucaliptos, estábamos literalmente encima. Yo, como anécdota, te digo que hay que tener valor para lo que yo hacía. Me iba muy temprano para sentarme en banco de pista detrás de la portería, con lo cual te puedes imaginar el partido que yo veía. Detrás de la portería muchas veces ni Rodri, el padre de Pedro, me dejaba ver la foto, pero vamos, los dos, tres que íbamos juntos, nos gustaba sentarnos en primera fila. Una Huelva entrañable, chiquitita, donde casi todo el mundo nos conocíamos, la verdad que bueno. Estamos hablando de una Huelva que todavía le quedaría pues casi una década para empezar a vivir, o algo más de una década para empezar a vivir de esa expansión industrial que tuvo con la llegada del polo químico. Si te parece, vamos a ver una de las imágenes que vamos a ir viendo, la que hemos seleccionado. A ver con qué me sorprende. A ver qué tenemos preparado por ahí, compañeros. Tenemos imágenes, bueno, yo sé que te van a traer un recuerdo imborrable, intachable, porque en algunas incluso apareces tú y en otras pues aparecerá... Bueno, pues mira, esta primera es nada más y nada menos que el desaparecido estadio municipal, con el detalle curioso de la Huelva entrañable, que se ve la torre de la iglesia del Polvorín al fondo, no hay edificio. Y yo me atrevería a decir que esto tiene que ser uno de los dos partidos inaugurales, porque mira, el estadio... En esa época, que Huelva tendría 60.000 habitantes o algo más, el estadio, que cabían 17 o 18.000, se llenaba salvo los dos laterales de tribuna. Eso eran difíciles de llenar. Y ahí veo que están llenos, lo cual me hace pensar que este puede ser el partido, si no el del Athletic Bilbao, el del Real Madrid, o algún partido grande, el Betis, que esa temporada vino a jugar. Hablamos del mes de septiembre del año 57. 57, que la inauguración del otrora estadio municipal, después estadio colombino, que, bueno, tantos recuerdos y tanta añoranza le tenemos todos los recreativistas. Como bien dice Diego, yo creo que sí, que esa foto será tomada en uno de esos partidos, ante el Athletic Bilbao, ante el Real Madrid, en la inauguración. O fíjate qué curioso, el primer partido que ganó el Recreativo en segunda división fue al Betis, porque el primer visitante que tuvimos fue el Alicante y nos empató a 1, después de que el Murcia, en nuestro debut, nos había metido 7-0.
en el primer partido, no en la vuelta, en el estreno en la segunda división. Entonces en la segunda división había dos grupos, grupo norte y grupo sur. Entonces el primer partido que ganamos en segunda división fue al Betis 2-1. Un estadio que llegó a ser multiuso porque bueno, ahí se hicieron veladas de boxeo, atletismo, pistas de atletismo, que en el descanso, actuaciones de musicales. Los festivales de España se celebraban en la parte de Gol Sur, que es la que daba la carretera, se celebraban los festivales de España, y en verano había allí un cine de verano. Bueno, pues es una imagen con la que hemos empezado que trae mucha nostalgia, mucho recuerdo a los recreativistas. Vamos a seguir viendo instantáneas de este repaso que estamos haciendo sobre la historia del recreo. Una imagen entrañable. Qué foto la Alameda Sunday, entrañablemente triste, porque esos cascotes que están ahí son los restos, la ruina de la tapia del velódromo. De la tapia del velódromo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí me da, porque yo no solo he visto muchos partidos en el velódromo, yo durante 3 años, mis 3 años de juvenil, jugué el Campeonato Nacional de Juveniles en el Veracruz, que es donde yo estaba jugando, y jugábamos los partidos en el velódromo. Yo aquí he estado luego 3 temporadas jugando al fútbol hasta que se cerró definitivamente. Para mí, muchísimos recuerdos. Entrenamientos a las 7 de la mañana, fíjate, porque antes de ir al colegio veníamos a entrenar con Emilio Carreño, que en paz descanse, gran persona y gran entendedor de fútbol, que era quien nos entrenaba al Veracruz. Y qué curioso, y al Río Tinto, hablando de equipo antiguo, porque casi toda la plantilla del Río Tinto vivía en Huelva. Y entonces entrenaba aquí en Huelva. Y entrenábamos en el Veracruz, entrenábamos junto con él. Bueno, pues un recuerdo para Emilio Carreño donde quiera que esté. Ahí se ve la Alameda Sunday y uno de los primeros autobuses de la empresa municipal de transporte que circulaban por la ciudad, por el modelo que es, ¿no? Para eso tendríamos que preguntarle a Miguel Ángel Gómez Mendoza, un amigo y seguidor del programa, que es un experto en autobuses, que te dice marca, yo creo que es capaz de decirte hasta el nombre de los conductores. Pues sí, esa imagen es de principios de mediados de los 60, de mediados de los 60. Yo creo que ya habría autobuses circulando bastante, vamos, una vez que se quitaron los tranvías amarillos, tranvías que eran autobuses, pero decían los tranvías de Don Vido, que eran amarillos. Imagen del velódromo que tanto recuerdo aglutina y alberga en la memoria de los recreativistas que lo conocieron y la de los que no lo conocimos, pero que, bueno, por referencia de nuestros mayores, es como si hubiéramos estado allí. Hemos visto ahí una pequeña instantánea del carnet de abonado, ¿no? Ese es mi carnet de socio del recreativo, entonces, infantil. Entonces, no es como ahora que electrónicamente, entonces llevaba 4 picos y en cada partido te contaba un pico, te cortaban un pico. ¿Qué pasaba el mes que por amistosos o por algo había más de 4 partidos? Pues entonces te daban un cortecito central, pero vamos, lo habitual es que en el mes no se llegaran a 4 partidos, porque entonces no había como ahora los miércoles ni cosas de esas. ¿Te acuerdas del precio? No, porque lo pagaba mi padre. Lo pagaba tu padre. Mi padre no. La verdad es que no me acuerdo. Pero vamos, me lo encontré un día y me dio esa era, si no recuerdo mal, Diego, esa era la modalidad de abonado numerario, ¿no? Porque que mensualmente se abonaba. Mensualmente iba, generalmente empleados de banca iban casa por casa cobrando el carnet. Entonces él, era socio, era mi padre, era yo, entonces llegaba allí al negocio de mi padre por la tarde, porque eran empleados casi todos del Banco Central y del Hispano. Y te llevaban el carnet, te lo pagaban y te daban el carnet físico. Bueno, pues vamos a seguir viendo ese itinerar por la historia del Decano a base de imágenes. Ahí tenemos tu ficha de jugador, tu licencia de jugador, podemos decir, ¿no? Sí, la verdad es que yo estuve en el equipo fui uno de los cuando se decidió hacer un equipo de tenis de mesa con José Luis Díaz, de presidente, que José Luis Díaz González, que falleció en San Juan en un accidente de tráfico. Pues decidieron hacer un equipo de tenis de mesa y yo, en esa época yo era campeón provincial, estaba jugando campeonatos de Andalucía y bueno, para mí fue una ilusión fichar por el recreativo, hacía ilusión. Y entonces, bueno, jugué campeonatos de Andalucía, campeonatos de España, y bueno, estuve 2-3 temporadas hasta que volví. Yo luego ya jugaba al fútbol en el Veracruz, hice un equipo de tenis de mesa y me volví al Veracruz. Pero vamos, 3 años muy felices con 2 campeonatos de España, 3 campeonatos de Andalucía, en fin, muy, muy involucrado. Y me siento parte. Defendiendo los colores y el escudo del Decano. Del recreativo. Y me siento parte de la historia del recreativo con eso, sí. ¿Qué jovencito se te va ahí, Diego? Pues yo te diré, ahí debía tener yo 17 o 18 años o cosas así, aproximadamente, no más. 17, 18 años debía tener yo ahí en esa foto. ¿Cuántos recuerdos en
En este ratito que estamos echando hoy en las caras de Huelva dentro del espacio de la prórroga. Y ahí tenemos la entrada del segundo partido de la inauguración del estadio municipal, del otro Real Madrid. Municipal ante el Real Madrid. Todo un acontecimiento social en Huelva. Se hospedaron en el Hotel Victoria, que estaba en el edificio todavía cerrado, pero pervive en la calle de los Herreros, la calle José Nogales. Y entonces estábamos todos los chiquillos, todo el día en la puerta, porque claro, estaban el Athletic Bilbao, que jugó el día 6 y el día 8, y todos los chiquillos para los autógrafos, para que nos firmaran, sobre todo Di Stéfano, en fin, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y luego los futbolistas del Athletic Bilbao paseando por la Feria de la Cinta, que entonces la Feria de la Cinta estaba en el Paseo Independencia y la vela de la calle de la Merced. Y siempre los digo en las caras de Huelva, no se me va a olvidar nunca que Carmelo, el portero del Athletic Bilbao, me dio la mano, ocultó mi mano en la suya y me dio un caponcillo en la cabeza, ¿no? Y esto, Carmelo, que para los más jóvenes es el padre, o era el padre de Cedrún, que después fue portero de Zaragoza. Además era el Athletic Bilbao, porque en aquella época no hay esto de ahora de rotaciones, aquello era Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Arteche, Marcaida, Arieta, Uribe y Gainza, y jugaban todos los domingos, jugaba el mismo equipo. La liga eran 16 equipos, no había competición europea, solamente había uno que era el campeón de liga, el campeón de copa. En fin, que la verdad que ver a esta, no había televisión. Yo tenía los álbumes de Chocolates Pinky y esas cosas, pero verlo personalmente, tocarlo y además tú con 12, 13, 14 años, pues la verdad que era una ilusión grande. La verdad que la visita tanto del Athletic Club de Bilbao como el Real Madrid fueron acontecimientos sociales para esa Huelva de mediados del siglo XX. Vamos a seguir viendo imágenes, compañeros, para comentar ahí tenemos imágenes. Bueno, esta es del partido inaugural. Con el Athletic de Bilbao. El partido que quedó 3-4, con una curiosidad, los 4 goles del Athletic de Bilbao los marcó Arieta. Que luego tuvo otro hermano más joven jugando posteriormente, y el primer gol del Recreativo lo marcó Forcén, que luego se quedó asentado en Huelva, se casó con una de las hermanas Barroso Rubio, y no solo marcó el primer gol del Recreativo aquí en un partido, sino en el primer partido oficial con el Alicante, que quedamos 1-1, también marcó Forcén el primer gol del Recreativo, o sea, para la pequeña historia menuda del Recreativo. Imágenes, vimos a la esposa del alcalde de aquel entonces, Antonio Segovia. José María Segovia. No, Antonio Segovia, hermano de José María. Y es muy curioso, un pequeño inciso muy curioso, el uniforme de los árbitros, con su chaqueta, su cuello sacados por fuera, perfecto. Y los capitanes Moro y Gainza. Hablamos del 5 de septiembre, 6 de septiembre del 57. Ese fue el primer saque de honor que tuvo lugar en el antiguo Estadio Colombino, estadio municipal, y uno de los goles más míticos de la historia, de la longeva historia del decano del fútbol español. El gol de la escupidera que hizo Quirro fue ante el Albacete, ¿no? Sí, señor. Era el partido de vuelta de la fase de ascenso a segunda, porque entonces había 16 grupos en tercera división. Los 16 campeones jugaban y quedaban 8. Los 8 jugaban y quedaban 4, y esos 4 ascendían. Entonces nosotros fuimos un equipo ascensor. Subimos cuando se inauguró el estadio contra el Elche, la temporada siguiente bajamos y a la temporada siguiente volvimos a subir. Y este partido es contra el Albacete, con una anécdota curiosa. Se jugó primero en Albacete y hubo muchos, apedrearon el autobús. Y la aquí, navaja, ¿no? Y la navaja aquí, eso es, correcto. Pusieron aquí una navaja inmensa de 3 o 4 metros y repartieron pitos en la entrada del estadio. Y el Recreativo ganaba ya 2-0 cuando pasó esto, y Quirro se permitió este lujo que hoy sería considerado falta de respeto. Entonces fue una cosa graciosa. Fue el 3-0 y se ganó el 3-0. Y además que ese año el equipo, lo veo que lo pone ahí, aunque yo me acuerdo, el equipo marcó 105 goles. 105 goles. En una categoría con muchísimos menos equipos que ahora. Además, si siguiésemos la secuencia de la imagen que estamos viendo, el portero se levanta, intenta agarrar el balón, pero Quirro además le da de tacón. Le da de tacón, se levanta y cuando ya el portero está encima, le da de tacón. Sin duda alguna, uno de los goles más anecdóticos, igual que esta imagen que tenemos ahí, el graderío del velódromo. Había zonas que era de cemento, había zonas que era de madera, y había zonas que no eran de nada, como la que daba la espalda a la Alameda Sur, que allí tenías que estar de pie. Pero bueno, a mí, mira, esto me resulta muy nostálgico. Gradas de madera que, bueno, vienen un poco a emular
los campos de fútbol ingleses, que son todos de madera, por aquello del frío, por aquello de darle algo de climatización, podríamos decir, ¿no? Pero la madera es un material muy utilizado en los estadios de fútbol británicos de aquella época, ¿no? Y ahora pues son mucho más modernos y mucho más funcionales, pero el velódromo tenía esa particularidad semi-británica de tener graderío. Y detrás de la madera. portería de los eucaliptos, que muchas veces nos poníamos los chiquillos allí para coger los balones, porque claro, cuando chutaban a puerta, no cogía a puerta, pues si pasaba la grada, detrás había unos eucaliptos, pues se decía la portería de los eucaliptos. Los eucaliptos. Imágenes, como vemos para el recuerdo, que están ahí marcadas en la historia del Decano y que hoy queremos pues recuperar para rememorar en estos días que estamos celebrando el 131 aniversario del Decano. Diego, te tenemos ahí. Vestido y con el atuendo del Decano. Pues mira, pues eso es jugando los campeonatos de España en Vigo en el año 64. Y además me alegro mucho de que alguien hiciera esa fotografía, porque entonces los campeonatos había fotógrafos que te la vendían al día siguiente, lógicamente, ¿no? Muy satisfecho de que me hicieran esa foto, porque entonces había poca fotografía en el velódromo cuando jugaba, estaba Hermosín, que se llamaba, que nos hacía la foto, nos vendía la foto a duro. Pero en tenis de mesa pues no, y entonces claro, un campeonato de España pues había un fotógrafo que se pondría las fotos haciéndole fotos. Yo estoy muy orgulloso de esta foto mía con el escudo del Decano en el pecho. Diego, podríamos estar toda la noche viendo imágenes del Decano y comentando días enteros. Pero bueno, yo creo que como pincelada ha estado bastante bien, porque participar también y hacer una sinergia entre la historia de lo que fue la ciudad en esa mediados del siglo XX y estas imágenes como un apartado más dentro del 131 aniversario del Decano. Amigo Diego Lopa, que ha sido un placer visitarte y bueno, retrotraerte a la prórroga, que bueno, esta es la magia de la televisión, ¿no? Hombre, bueno, y yo además que es que estoy en una situación central, viví como muy niño estas cosas. Sí. Aquí las he estado viendo de cuando tenía 17 y 18 años y ahora desde la, no sé si tercera o cuarta edad, miro para atrás y la contemplo con nostalgia, con cariño y con alegría. Tú que eres un hombre que profundiza y estás profundizando y lo has hecho siempre en la historia intrínseca de la ciudad, ¿tú no entiendes una Huelva sin el Recre? No, Huelva tiene cosas que son suyas, se le podía poner letra a un fandango, ¿no? Que son los Cabezos, que es el muelle de Río Tinto, que es la Fuente de las Naciones, que es el monumento a Colón y que es el Recre. Diego, que ha sido un placer. Y para mí tu visita. Estar contigo aquí en este ratito de la prórroga. Nosotros nos vamos a marchar a publicidad, vuelta de pausa. Seguimos ahora ya con temas más actuales que compenden al recreativo y de todas esas noticias en esta última semana del año. ¿Conoces ya Huelva Home? En Huelva Home encontrarás las últimas tendencias para tu hogar, en suelos, porcelánicos, pavimentos, baños, mamparas y muebles de baño. Además de una amplia exposición en armarios y cocinas de todos los estilos. Y con una financiación hasta en 40 meses sin intereses. Venga a Huelva Home y compruébelo. Estamos en la salida de Huelva a Gibraleón. Huelva Home, siempre pendientes de usted. En SJ Puerto queremos que nuestros clientes centren todos sus recursos en las actividades que le generan beneficios económicos. Para ello nos encargamos de ofrecerle un servicio de mantenimiento integral de instalaciones y procesos con estándares de calidad total, eficiencia, transparencia y un compromiso firme con la seguridad de nuestro equipo humano y de nuestro entorno social. Contamos con todas las certificaciones AENOR que dan acreditación a nuestro servicio. SJ Puerto, en calle Antonio Mairena 1, San Juan del Puerto. Pura vida, puro sabor, pura salud. Oliveas, el aceite más premiado de la provincia. El oro líquido de Oliveas se ha convertido en el alma de la dieta mediterránea. Tienes que probarlo. Tienes que darlo a probar. Oliveas es éxito asegurado. Oliveas, carretera a Clarines en Beas y oliveas.com.